presentar el libro de Miguel, que es un libro publicado este año, hace muy poquito, porque bueno, es un año que recién comienza. El libro se llama Trumpismos, es un libro que analiza, yo creo que tiene la enorme virtud de poner un poco en caja un problema que creemos que es muy propio, porque hoy lo estamos viviendo acá, ¿no? Que es un gobierno de extrema derecha. Con ponerlo en caja me refiero a pensar este fenómeno como inserto en una dinámica global, ¿no? Esta idea de pensar que las ultraderechas vienen existiendo y se vienen fortaleciendo hace muchos años por un montón de circunstancias, principalmente en Europa, pero a partir de la crisis del 2008 es que van a tener un impulso global de otras características. Y bueno, yo creo que acá en Argentina, a partir del triunfo de La Libertad Avanza, que en realidad cuando comenzó el año pasado era casi imposible para nosotros pensar que podía llegar al gobierno una fuerza como La Libertad Avanza, que íbamos a tener a Milei de presidente. Hoy creo que todavía no lo podemos creer, realmente. Creo que es bastante difícil. Para los observadores más politizados era un fenómeno llamativo, pero evanescente, ¿no? Era algo casi... Era prácticamente imposible que Milei ganara las elecciones. Para la mayoría de nosotros en marzo, hace un año, ¿no? Por ejemplo, en marzo del 2023, en marzo del 2023 nos decían que en marzo del 2024 íbamos a estar presentando un libro y diciendo que Milei era nuestro presidente. Probablemente hubiésemos dicho que era una fake o que, digamos, no nos iba a parecer algo creíble. Yo creo que en realidad este libro, que tiene la virtud de poner en caja ese fenómeno, de comprenderlo en el concierto a un fenómeno más global, no solamente nos puede ayudar a leer qué es lo que está pasando, sino también a pensar cómo combatir a esos gobiernos de extrema derecha acá y bueno, también en otras latitudes del planeta. Así que bueno, el libro es el resultado de un trabajo de muchos años de Miguel, que también escribió otros libros antes, uno inclusive es sobre Vox, sobre estos gobiernos de derecha, digamos, es un compañero además, que viene estudiando hace mucho tiempo este fenómeno y que creo que nos puede tirar algunos tips interesantes para pensar no solamente la situación de Milei, sino otras cosas que pasaron en otros países o que están pasando ahora, en este momento, de manera simultánea, con gobiernos similares al que estamos viviendo acá. Así que bueno, voy a darle la palabra a Miguel para que presente un poco el libro y nada, escuchamos. Estamos viendo cómo cada vez prestamos más atención a un fenómeno que hasta hace poco, yo creo que le decía a la compañera, se podía pensar que era como una especie de sarampión europeo, ¿no? Como que esto, bueno, a nosotros no nos pasa. De hecho, durante un tiempo pudimos pensar que ni siquiera era europeo, ¿no? Que era de algunos países europeos, bueno, Le Pen, Salvini, Francia, Holanda, a lo mejor Austria, ciertas reminiscencias, ¿no? De lo que pudo ser en cierta medida el fascismo de preguerra, ciertos brotes reaccionarios, ¿no? Pero yo creo que a partir de la crisis del 2008 vemos cómo este fenómeno se acelera y sobre todo a raíz de la victoria de Trump vemos o empezamos a ampliar la mirada para comprender que el fenómeno sobre todo se internacionaliza. O sea, que no estamos ante un fenómeno europeo, sino que estamos ante una ola reaccionaria global y el libro intenta responder justamente a esto, ¿no? O sea, y lo intenta hacer no solo con unas miradas o con unas gafas europeas, sino poder ver la complejidad de su fenómeno dentro también de la expansión territorial e internacional que conlleva, ¿no? Y sobre todo intenta ser un ejercicio de responder preguntas que seguramente todas nos estaremos haciendo y que el libro modestamente intenta buscar algunas respuestas. Sobre todo cuando en el 100 aniversario de la marcha de las camisas negras sobre Roma ves que gobierna Meloni en Italia, aquí todas sois muy jóvenes, pero algunos no tanto, y tenemos hijos, y cuando consigues acostar a tus hijos sin dormirte tú con ellos, que es algo que habitualmente no suele pasar, consigues encender la televisión, vas a ver una serie con tu pareja, pones las noticias y de repente ves a unos señores con cabeza de búfalo ocupando el Capitolio, ¿no? Y dices, ¿qué carajo está pasando?
qué carajo está pasando en el mundo, para ver algo que además nos retrotrae a ciertas reminiscencias, ¿no?, a ciertos paralelismos con lo que pudiera ser los fascismos de entreguerras. Entonces el libro intenta responder a esa pregunta. O sea, el por qué está pasando, e intenta responderlo sin caer, yo creo, que en unas brochas gordas que suele haber de, bueno, es que esto es las fake news, las redes sociales, comunican mejor que nosotros, tienen mucho dinero, controlan los medios de comunicación, ¿no? Cuestiones que pueden ser importantes, pero que creo que no explican realmente el fenómeno al que nos estamos enfrentando y la emergencia justamente de ese fenómeno. Un fenómeno que creo que no podríamos entender sin esa fecha clave del 2008. Una fecha que acelera un proceso de crisis de la gobernanza neoliberal, un proceso de crisis de gobernanza neoliberal que lleva tiempo larvándose y que construye una mutación del neoliberalismo, utilizando el concepto de Nancy Fraser, de neoliberalismo progresista a un neoliberalismo autoritario, a un neoliberalismo cada vez más autoritario a nivel planetario y que no solo afecta o no solo permea sobre estas fuerzas de extrema derecha, sino que permea sobre el conjunto del arco político, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento fundamental, un neoliberalismo autoritario que va socavando los propios cimientos de la democracia liberal. Un autoritarismo neoliberal sin el que no podríamos entender figuras como las de Trump, las de Bolsonaro o las de Milei, ¿no? Pero que no solo explica o no solo se puede entender desde esta mutación autoritaria del neoliberalismo a escala planetaria y su aceleración a partir de la crisis del 2008, sino que tenemos que buscar un elemento que me parece fundamental, o por lo menos responder a otra pregunta que es muy importante y que sobre todo a partir de la crisis del 2008 se da con una frecuencia muy importante, que es: ¿estamos ante la reedición de los viejos fascismos de entreguerras? Digo porque normalmente cuando somos incapaces o cuando queremos explicar ciertos conceptos buscamos paralelismos históricos, ¿no? Y entonces el paralelismo histórico entre la crisis de los años 30 y la crisis del 2008, la emergencia de las nuevas fuerzas derechas, de las nuevas extremas derechas y de los fascismos de entreguerras ha sido un elemento prácticamente constante desde el 2010 en adelante. Y creo que responder a esta pregunta, que es la segunda pregunta que intenta responder un poco el libro, es fundamental no por una cuestión académica, filosófica o escolástica, sino por una cuestión profundamente militante. Porque los militantes debemos de extraer nuestras tareas para el periodo del análisis al fenómeno al que nos enfrentamos. Y si de verdad pensáramos que estábamos ante un rebrote neofascista global, a lo mejor nuestra tarea no sería estar dando una charla ahora mismo aquí, sino pasar a la clandestinidad. Claro, si de verdad pensáramos que Ayuso en la Comunidad de Madrid o el propio Milei ha sido aupado por un movimiento fascista, yo creo que erraríamos si estuviéramos dando una charla pública, o por lo menos estaríamos banalizando lo que supuso la violencia fascista y lo que supuso el propio fascismo. Lo que yo planteo en el libro es que no estamos ante un rebrote neofascista. Eso no significa que estemos ante algo mejor, ni que no sea peligroso al fenómeno al que nos estamos enfrentando, o ni siquiera que esta ola reaccionaria global no pueda mutar en una suerte de neofascismo del siglo XXI. Yo lo que digo es que a día de hoy no lo es. Para entendernos, a Milei no le ha aupado un movimiento fascista
al gobierno, aunque pueda haber fascistas en el gobierno de Milei. A Bolsonaro no lo aupó un movimiento fascista, aunque había fascistas en el gobierno de Bolsonaro. A Trump no lo aupó un movimiento fascista, aunque pudiera haber fascistas en el gobierno de Trump, lo mismo que Meloni, que Orbán y que tantos otros gobiernos como Modi, Duterte, Bukele y un elenco de gobiernos de estas características. Evidentemente hay elementos comunes de las pasiones movilizadoras del viejo fascismo que podemos ver en la nueva extrema derecha, eso es evidente, pero también hay rupturas evidentes entre lo que supuso el viejo fascismo y las actuales extremas derechas. La siguiente pregunta es, si no es fascismo, ¿qué es? O sea, ¿a qué nos estamos enfrentando? Y creo que es importante intentar afinar esa lógica terminológica, otra vez no por una cuestión escolástica, sino sobre todo porque lo que no se nombra, lo que no definimos, se comprende peor. Hay un debate terminológico importante en ese sentido. Evidentemente los términos fascistas son presentes, por ejemplo, Andreas Malm, un compañero también de nuestra corriente política, plantea la cuestión del fascismo fósil, ¿no? Hay desde ciertos sectores de la ecología política, hablan de una suerte de ecofascismos, ¿no? Ninguno de los dos términos me parece útil por la propia utilización del término fascista, e incluso el menos útil es el de ecofascismo, en donde ha sido muchas veces utilizado por la propia derecha para deslegitimar al movimiento ecologista en diferentes lugares, y creo que confunde más que explica el fenómeno al que nos estamos enfrentando. La academia utiliza el manido término de populismo, populismo con apellidos, ¿no? Populismo xenófobo, populismo racista, creo que evidentemente tampoco nos ayuda a comprender el fenómeno al que nos estamos enfrentando. El Sotraverso, que creo que sí que afina mejor, utiliza el término de post-fascismos, justamente por lo que estábamos hablando antes, porque hay elementos comunes de las pasiones movilizadoras del viejo fascismo que están presentes, pero hay rupturas evidentes, y por eso, además de porque estamos ante un fenómeno en transformación, podemos llamarlo como postfascismos. Estando de acuerdo con esa propuesta de Traverso, creo que es lo suficientemente amplio y laxo como para tampoco ayudarnos a afinar mucho sobre el proceso. Yo en el libro intento plantear otro término que nos puede ayudar a lo mejor a comprender o a afinar más sobre el fenómeno al que nos estamos enfrentando. El término que yo utilizo es autoritarismos reaccionarios. Estamos ante un proceso de autoritarismos reaccionarios. ¿Por qué? Porque creo que no podríamos entender la emergencia de esta ola reaccionaria global sin la conjunción de dos crisis fundamentales: la crisis de la gobernanza neoliberal, de la que estábamos hablando al principio, y la crisis ecológica y el cambio climático. La conjunción de ambas crisis construyen lo que es una auténtica crisis de régimen capitalista. Ante esta crisis de régimen capitalista estamos ante, por primera vez, podríamos decir, la cancelación o la eliminación de la utopía capitalista del crecimiento sin límites o del futuro concebido como progreso. O sea, la crisis climática, la crisis ecológica ha acabado con la utopía capitalista del crecimiento sin límites. Por primera vez somos generaciones que sabemos que no vamos a vivir mejor que nuestros padres, sino que sabemos que vamos a vivir peor que nuestros padres. De hecho, hay una respuesta, una pregunta, una encuesta en el 2022 a la juventud de los 17 países más populosos del mundo, que le preguntaba: ¿cuál es tu imagen del futuro?
y la respuesta para el 77% de la juventud es aterrador. El futuro es aterrador. Es lo que Mark Fisher llamaba de que el neoliberalismo, el capitalismo ha cancelado el futuro. Somos incapaces de concebir un futuro que no suponga crecimiento y progreso. De hecho, si vemos las representaciones culturales, que yo creo que son muy interesantes para ver la recreación del mundo en el que vivimos, en los años 70, el futuro eran coches voladores. Claro, en los años 70, sois muy jóvenes, a lo mejor Martín, alguno más puede saber, puede conocer alguna película como Regreso al pasado y Regreso al futuro. No sé si recordáis la de Regreso al futuro, ¿no? Regreso al futuro eran coches voladores, patinetes voladores, ¿no? Bueno, pues hace dos años que ya pasamos ese futuro de Regreso al futuro y de momento los coches voladores no están, ¿no? Pero si ahora vemos las recreaciones culturales sobre el futuro, es una lógica distópica. El futuro es una distopía, el futuro es el fin del mundo, ¿no? Y ese elemento habla de nuestra incapacidad de imaginar y de pensar el futuro. De hecho, la ruptura de la utopía capitalista del crecimiento es la última utopía que quedaba en pie de la modernidad. La utopía fascista fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial y la utopía comunista todavía no se ha quitado los cascotes del muro de Berlín, ¿no? Ante la incapacidad de imaginar el futuro, ante los miedos y los pánicos que se construye entre el conjunto de la sociedad, una sociedad cada vez más atomizada por las políticas neoliberales, la extrema derecha hace una propuesta. Si no podemos imaginar el futuro, regresemos al pasado. Es una propuesta reaccionaria de regresar a un pasado, pero que no es un pasado mitificado. No es el pasado de la Roma imperial de Mussolini. No, no. Es el pasado de la globalización feliz. Es el pasado del final de la historia. Es el pasado de los años 90, es el pasado del principio del 2000, es el pasado antes de la crisis del 2008. ¿Quién me va a decir a mí que no voy a poder entrar al centro de la ciudad quemando toda la gasolina que quiera? ¿Quién me va a decir a mí que no voy a poder utilizar todos los herbicidas, pesticidas? ¿Quién me va a decir a mí, ¿no? O quién va a cuestionar mi modelo de familia heteropatriarcal, ¿no? O sea, un pasado conocido que aporta seguridad. Porque aporta seguridades conocidas para la gente. En un mundo profundamente inseguro. Esa capacidad reaccionaria de volver al pasado aporta seguridades. ¿Son seguridades ficticias? Sí. ¿Son seguridades que van a poder estabilizar la crisis de régimen capitalista? No. Pero no estamos hablando de razón, sino de pasión. Estamos en un momento profundamente pasional, en un momento de miedos, en donde esa extrema derecha ofrece justamente seguridades. No sé si recordáis la frase de Trump en la campaña, el eslogan de campaña de Trump en las elecciones presidenciales. Otra vez. El dato fundamental es again. Otra vez. ¿Qué mayor regreso al pasado que volver a hacer América grande otra vez? ¿Qué elemento más reaccionario justamente que eso? Y además lo reaccionario como un elemento revolucionario. En un momento además en donde la atomización neoliberal ha construido también una serie de paranoias identitarias, la extrema derecha, con estas seguridades del pasado, también construye identidades. Identidades fuertes, identidades excluyentes, identidades que plantean también comunidades imaginarias.
¿Qué mayor construcción identitaria que volver a una Europa blanca judeocristiana? Una Europa que no existe y que no va a ser. Claro. Una construcción de identidad, o qué mayor construcción de identidad que construir un muro. Los que forman parte de la comunidad, los que no forman parte de la comunidad, los que tienen derechos, los que no tienen derechos. Una neurosis identitaria profundamente, podríamos decir, no solo excluyente, sino que también se construye sobre el miedo a la escasez, a la subjetividad de la escasez en la que empezamos a vivir en un mundo en decadencia. Ante esa subjetividad de la escasez, la extrema derecha responde. Primero los argentinos. Si no hay para todos, primero los argentinos, primero los españoles, primero los norteamericanos. Pero claro, eso lanza una pregunta: ¿quién son los argentinos? Qué bien. No, porque la construcción de la identidad ya no solo por una cuestión de nacimiento, sino la extrema derecha también construye una identidad por adscripción ideológica de pertenencia. Y vemos cómo el musulmán ya no es europeo, ya no es francés, ya no es español. En España podríamos decir que el catalán ya no es español, el vasco no es español, ¿no? Pero la feminista ya no es argentina. El de izquierdas no es argentino, porque tiene que haber una adscripción ideológica. Incluso en Europa hay una adscripción ideológica geoestratégica con los intereses de la propia élite. Lo hemos visto en las movilizaciones con Palestina en países centrales de la Unión Europea, ¿no? En donde se permitía la posibilidad de prohibir las manifestaciones pro-palestinas. ¿Por qué? Porque es que el que se manifestara a favor de Palestina no era alemán. No se estaba prohibiendo a los alemanes manifestarse. No eran alemanes. Esa lógica de la otredad neocolonial, o la otredad construida en los periodos coloniales, vuelve a estar profundamente presente en la construcción de las identidades de la extrema derecha. Es lo único que permite justificar las políticas de expulsión, exclusión y muerte migratorias que se están aplicando no solo en Europa, no solo en Estados Unidos, sino aquí en América Latina. La lógica de las políticas migratorias que está aplicando Boric en Chile, las mismas políticas que está aplicando AMLO en México o en el propio Perú, en donde se trata al migrante como humanidad superflua, en donde vemos cómo la principal pregunta que se nos está poniendo encima de la mesa es ¿quién tiene derecho a tener derechos? Y la extrema derecha responde: los argentinos. Esos son los que tienen derecho a tener derechos. Los que digo yo que son argentinos. Y ante esta crisis de régimen, por primera vez hemos dejado de mirar hacia arriba para solo mirar hacia abajo. Siempre que ha habido una crisis, normalmente hemos mirado hacia arriba para pelear, para vivir un poco como el de arriba. Ahora no paramos de mirar hacia abajo. ¿Por qué? Porque sabemos que no es que el ascensor social esté roto, es que sabemos que el ascensor social no existe. Sabemos que no vamos a vivir mejor. Tenemos una concepción de que no vamos a vivir mejor. Pero sabemos que podemos vivir peor.
Y nuestra lucha no es tanto para vivir mejor como para no vivir peor. Nuestra lucha es para no ser como nuestro vecino Mohamed. Y eso, sobre eso, se construye la extrema derecha. Sobre esos pánicos se construye la extrema derecha. Porque aquí no me conozco bien los nombres de la oligarquía argentina, ¿no? Pero yo siempre utilizo en España, sabemos que no vamos a vivir como Amancio Ortega, el dueño de Zara, ¿no? Pero sabemos que podemos terminar viviendo como el de la maquila que trabaja para Amancio, ¿no? Esa es la gran diferencia. Sabemos que no vamos a subir, pero sí podemos caer, ¿no? Y en ese elemento se construye una extrema derecha cada vez más autoritaria, cada vez más reaccionaria. Una extrema derecha que está demostrando que en estos momentos de crisis del régimen capitalista, en estos momentos de polarizaciones políticas, las mayorías sociales y electorales no se construyen como siempre nos había dicho los tertulianos de la todología de las ciencias políticas, ¿no? Desde el centro y la moderación. Evidentemente, yo creo que Trump era un centrado moderado, claramente Bolsonaro era un centrado moderado, y el top 10 de los centrados moderados lo tenéis ahora de presidente justamente aquí en Argentina, ¿no? Lo que nos están demostrando, el ejemplo de la extrema derecha, es cómo construyen mayorías sociales y electorales desde los márgenes del sistema, desde presentándose como fuera del sistema, como antisistemas, y desde la radicalidad. Cuando justamente tenemos a una izquierda cada vez más moderada y cada vez más centrada. Es paradójico, ¿no? La situación en la que nos encontramos políticamente. Una extrema derecha que reúne una serie de características más o menos comunes, aunque haya familias también dentro de esta ola reaccionaria global, que yo intento abordar dentro del libro, no tanto para intentar hacer un fact-check, ¿no? De, a ver, Milei, a ver si cumple todas, ¿no? Evidentemente hay algunas extremas derechas que ponen más énfasis en un lado que en otro, pero más o menos vemos que hay unas 15, 16 características más o menos comunes a esta ola reaccionaria global, en donde podemos hablar del iliberalismo, ¿no? y los procesos de cómo el autoritarismo neoliberal de mercado se está comiendo los espacios de la democracia liberal, cómo la más débil de los trillos de la modernidad está siendo devorada justamente por la lógica autoritaria del capital, y cómo se genera una suerte de Frankenstein, de piezas sueltas de la democracia liberal pegadas, ¿no? Y construimos este modelo iliberal, en donde podemos ver a Hungría, vimos a Polonia en su momento, podemos ver ese fenómeno, por ejemplo, en Bukele, en lo que está haciendo dentro del Estado en El Salvador, vimos lo que intentó hacer el propio Bolsonaro o el propio Trump en Estados Unidos, pero hablemos de Erdogan, por ejemplo, en Turquía, hablemos de Putin en Rusia, o hablemos de Netanyahu en Israel, y cómo Netanyahu es una especie de sueño húmedo de la extrema derecha europea. O sea, ha conseguido algo que le encantaría a la extrema derecha, un etnoestado. Claro, un etnoestado en donde solo es miembro de pleno derecho el que es judío. Imaginemos que aplicamos esa lógica, que sería lo que querría hacer Orbán, Le Pen o cualquiera de la extrema derecha en España, Francia. Solo es español el que es cristiano. Claro,
esas lógicas iliberales de persecución de las minorías, de ruptura del Estado de Derecho, en su socavamiento total de lo que hemos concebido como la democracia liberal hasta ahora. La cuestión de la islamofobia, cómo ocupa el espacio de lo que fue el antisemitismo para lo que serían los fascismos de entreguerra, ¿no? Incluso cómo recoge ciertos elementos casi calcados de la estigmatización del judío ahora en el musulmán, ¿no? El antifeminismo como uno de los elementos característicos de la extrema derecha, en donde no solo hay un combate antifeminista, sino también la utilización del cuerpo de la mujer como un campo de disputa político, ¿no? Incluso como se utiliza la supuesta defensa de las mujeres, bueno, de nuestras mujeres, ¿no?, para estigmatizar a población migrante. Eso es un clásico actualmente en la extrema derecha europea. La cuestión del negacionismo climático, que cumple un papel fundamental actualmente en el conjunto de la extrema derecha, las batallas culturales. Yo lo llamo el capítulo muerte al woke, ¿no? Claro. ¿Alguien sabe lo que es el woke? Woke. ¿Alguien lo sabe? El woke es la persona que despierta ante las injusticias raciales. Es un término que nace en los años 30 y que se vuelve a poner en boga con las Panteras Negras y demás. Era un buen término. ¿Quién gana a las elecciones a Donald Trump? ¿Os acordáis? Black Lives Matter. O sea, Black Lives Matter gana las elecciones a Trump en contra de Biden, o sea, a pesar de Biden. O sea, no podían poner peor candidato, y a pesar la construcción de un movimiento antirracista diverso que consigue una movilización del pueblo de izquierdas en contra de Trump, consigue ganar esas elecciones. Justo después de esa victoria del movimiento antirracista, vemos como la extrema derecha empieza a demonizar un concepto como el que está atento contra las injusticias o contra las cuestiones raciales, ¿no? Y vemos incluso cómo a la izquierda retomamos ciertos elementos de la propia extrema derecha, ¿no? Es la izquierda woke, pero ¿qué mierdas es esto? O sea, demostrando también la derrota ideológica de una parte fundamental de la izquierda, y cómo la extrema derecha sí tiene un elemento de pensamiento estratégico. Comprende perfectamente que su enemigo en Estados Unidos no es Biden, sino es el movimiento antirracista. Y las guerras culturales, como las construye la extrema derecha, es justamente esa lógica. Y es una lógica de confrontación para la construcción de su espacio político. La extrema derecha no negocia, la extrema derecha no consensua, la extrema derecha combate. Desde una lógica principista de sus propuestas. Algo que, por cierto, a la izquierda se le ha olvidado hacer. Y no compra el discurso hegemónico, sino que combate la dictadura progre, ¿no? Esa es elementos básicos para comprender a la extrema derecha a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Una extrema derecha también que parte de la cuestión de la burocracia, de las fake news, de los elementos comunicativos, una extrema derecha que entra en nuestros barrios no porque tenga un centro social como este, sino entra en nuestros barrios por el móvil. ¿Cómo combates una extrema derecha? ¿Cómo combates unos discursos que entran a la gente por TikTok? No porque estén poniendo una olla popular justamente aquí, no porque estén construyendo una asamblea barrial, sino que justamente se construyen desde la atomización del que simplemente mira sus redes sociales. Una extrema derecha contracultural que ha permitido construir un movimiento en donde ser radical es ser de derechas. En donde ser radical ahora mismo es ser un machista antifeminista. Donde ahora mismo ser radical es ser un homófobo, un racista. Esa contracultura
tan fuerte que además está pegando en una parte fundamental de la juventud. De hecho, si vemos el voto mayoritario de la juventud en los diferentes países donde ha ganado la extrema derecha, juega un papel fundamental en esa victoria, con una sobrerepresentación evidente de varones, ¿sabes?, en esa votación, ¿no? Yo, con dos compañeros de profesores, ¿no?, de anticapitalistas en Andalucía, me decían que estaban alucinando porque la mayoría de los chavales en sus clases le decían: profe, yo es que soy muy de Franco. ¿Cómo que muy de Franco? Chavales de 14 años que no sabían ni siquiera quién era Franco, ¿no? Pero lo radical es como decir: yo es que, profe, bueno, soy muy de Videla, ¿sabes? ¿No? Si no sabes quién es ese señor. Pero es una forma transgresora, y de hecho le preguntaba a un compañero: ¿tú eso dónde lo has visto? En TikTok, ¿no? Ese elemento contracultural que ha perdido también la izquierda, donde la extrema derecha es cada vez más políticamente incorrecta. Un señor que se disfraza, canta y saca motosierras, ¿no? ¿Sabes? Y ves a la izquierda que es cada vez más políticamente correcta. Una extrema derecha que utiliza la incorrección política como una forma de canalizar una lógica de protesta anti-establishment, en donde intenta evitar una lógica de protesta anti-élites para hablar de antipolíticos, para canalizarlo desde lo políticamente incorrecto con el supuestamente free speech del que nos habla, ¿no? Una extrema derecha que se construye también desde la conspiranoia, y cómo estamos cada vez armando más lógicas identitarias conspiranoicas dentro del conjunto de la extrema derecha, y cómo juegan un papel agregador fundamental. El tema de Quantum es un elemento cada vez más importante. La cuestión de la Agenda 2030 en Europa juega un papel también muy importante. El elemento de la gran sustitución, ¿no?, también juega, de hecho, muy vinculado también a las acciones de terrorismo ultraderechista que han crecido en un 400% en Occidente, y que es el principal riesgo de atentado actualmente en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Europa. Pero hay un elemento que a mí me preocupa, en esa deslegitimación de crisis de régimen. No solo hay una deslegitimación de los políticos, de la política, no solo hay una deslegitimación de los medios de comunicación, hay una deslegitimación también de la verdad. ¿A qué me estoy refiriendo? Hace, no sé, si hubiéramos tenido esta charla hace 20 años o hace 15 años, seguramente podríamos tener diferentes opiniones, pero partíamos de una misma visión del mundo, de una misma visión de la realidad. Ahora mismo partimos de mundos paralelos, de visiones de la realidad totalmente distintas. ¿Y cómo discutes con una persona que vive en otro mundo? Porque nuestra intención es convencer a la gente. ¿Cómo discutes con alguien que cree que la Tierra es plana? Y que estamos siendo engañados por una conspiración de científicos pedófilos, ¿no? ¿Cómo discutes con esa persona? Antes de que Bolsonaro ganara las elecciones en Brasil, había 2 millones de terraplanistas en Brasil. Cuando Bolsonaro perdió las elecciones, había 18 millones de terraplanistas en Brasil. ¿Cómo discutes con estas personas? El neofundamentalismo religioso es otro elemento también fundamental para entender la emergencia de la extrema derecha.
no podríamos entender la ola reaccionaria en América Latina sin ver el papel que está jugando los pentecostales y los neopentecostales en muchos países que por primera vez le han dado una base popular a la reacción en América Latina. De hecho, no podríamos entender la primera victoria de Bukele sin el concurso de las iglesias pentecostales y neopentecostales con las que llega a un acuerdo antes de ser presidente. Pero ese neofundamentalismo no solo lo vemos en un neofundamentalismo católico o evangélico, sino podemos ver en neofundamentalista hinduista, que es un elemento central para comprender la victoria de Modi desde 2014 en la India, que es el país más populoso del mundo y que es gobernado por la extrema derecha con mano de hierro desde hace más de 10 años. Es un elemento, además, fundamental y yo creo que muy conectado en el caso latinoamericano, además con las cuestiones neoliberales, con la teología de la prosperidad en contraposición de lo que fue en su momento la teología de la liberación en el continente y es muy paradigmático del cambio que se está viviendo también de la década progresista a esta ola reaccionaria actual. El libro habla de muchísimas más cosas, no las voy a contar todas porque si no os aburriría. El libro lo que intenta es explicar este tipo de conceptos, de rasgos comunes de la extrema derecha aplicando ejemplos. O sea, si hablamos de antifeminismo, pues hablar de diferentes partidos, cómo utilizan el antifeminismo. Si hablamos de negacionismo climático, bueno, quién lo utiliza. El populismo punitivo, que es otro elemento, pues hablamos antes de hablar de Bukele, es importante hablar de Duterte en Filipinas, que fue uno de los precursores de esta lógica del populismo punitivo, que luego fue imitado por Bolsonaro. De hecho, el propio Bolsonaro en un primer momento se le conocía como el Duterte latinoamericano, ¿no? Yo creo que es interesante, y el libro va avanzando en este tipo de explicaciones, intentando dar una mirada global al fenómeno, para terminar con un capítulo más amplio, que es, ok, ¿y ahora qué? O sea, me parecía que era poco respetuoso hacer un libro de lo mal que están las cosas, ¿no?, analizando cómo está la situación y no intentar proponer ningún tipo de alternativa. Evidentemente, el libro no es el libro rojo de Petete de los años 70, o sea, no es un libro que tiene respuestas para todas las preguntas, incluso para preguntas que no existen, ¿no? No, es un libro que reconoce que estamos en un momento en donde podemos tener más preguntas que respuestas. Y es un libro que no quiere dar todas las respuestas. Incluso que lo que yo planteo es que hay que abrir ciertos debates y buscar esas respuestas de forma colectiva. Parto de la intención, de lo primero, es ver qué ha fallado, qué hemos hecho mal. Para combatir a la extrema derecha, ¿qué hemos hecho mal? Sobre todo para no repetirlo. Dice el refrán, ¿no?, que es el ser humano, es el único animal que tropieza 2 veces sobre la misma piedra, ¿no? Si es de izquierda, 200 veces, más o menos, cogido así de media, ¿no? Bueno, para no volver a repetir chocar sobre estas piezas, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que a mí me llama la atención, que yo lo llamo un poco la ruleta de hámster, ¿no?, que es lo que en Francia se conoce como el bloque republicano. El bloque republicano nace en 2002, cuando Le Pen padre, que un señor antisemita, racista y negacionista del Holocausto, llega a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas contra todo pronóstico y llega contra un señor de derechas y corrupto. Además que se sabía que era de derechas, eso no era muy difícil, pero también se sabía que era un corrupto. Y entonces el bloque republicano consistía en votar todos a un señor muy de derechas y muy corrupto para que no gobernara otro mucho más de derechas, ¿no? Y eso se repite
hasta las elecciones del 2019, en donde hemos tenido bloque republicano, cada bloque republicano, en donde la izquierda desaparece totalmente, donde todos nos tenemos que poner detrás de un señor muy de derechas para que no gobierne otro más de derechas, ¿no? En una lógica de constante de mal menor que nos mete en una especie de ruleta de hámster en donde la izquierda solo no para de correr y no llegar a ningún sitio, ¿no? Hasta el 2019, en donde volvemos a votar a Macron para que no gane Le Pen. Y en esta 2023, en diciembre del 2023, Macron hace la ley más racista, más autoritaria y más xenófoba de la historia de Francia, una ley migratoria, y Tachan la consigue sacar con los votos de Le Pen. Y Le Pen dice y habla de una auténtica victoria ideológica de Le Pen. Y recordad, había que votar a Macron para que no gobernara a Le Pen, o había que votar a Macron para que hiciera las políticas de Le Pen, ¿no? Cómo vemos una auténtica lepenización de los espíritus, cómo vemos como uno de los elementos más peligrosos que estamos viendo actualmente es cómo se está comprando la agenda política de la extrema derecha, cómo consiguen ser hegemónicos en ciertos debates públicos hasta el extremo de que el extremo centro aplica sus políticas, o cómo hay una radicalización de la derecha de tal modo que en las elecciones, en la segunda vuelta de Argentina, unos señores supuestamente de derecha tradicional prefieren apostar por una persona, sin patologizar al fenómeno, que ante una crisis prefieren apostar por una persona que no tiene ningún tipo de experiencia de gobierno, que es profundamente inestable e impredecible, antes que por un señor de derechas como Massa, ¿no? Claro, eso no lo podríamos comprender sin una radicalización de la derecha y cómo el elemento hegemónico dentro del campo de la derecha cada vez se está convirtiendo más la propia extrema derecha. Porque a lo mejor no llama la atención lo de Bullrich o lo de Macri, pero es que para Milei pide el voto Mariano Rajoy. Claro, para Milei pide el voto el moderado del Partido Popular Español. Eso no es, o sea, no podemos comprender eso sin esa radicalización del conjunto de la derecha. Por cierto, el bloque republicano solo funciona cuando hay que votar a alguien de derechas, ¿eh? O sea, cuando el que queda primero es alguien de izquierdas, la derecha siempre vota a la ultraderecha. O sea, lo digo para que también veamos. Digo porque en las legislativas últimas, después del 2019, hay de las presidenciales, hay legislativas, la izquierda consigue romper un poco esta ruleta de hámster, construye una candidatura que se llama NUPES en Francia, una candidatura de unidad popular, pasando a la segunda vuelta en muchos casos contra candidatos de extrema derecha. Y por primera vez el bloque republicano no funciona y la derecha vota a la extrema derecha en vez de a los candidatos de izquierdas. Con lo cual vemos muchas veces también como ese cordón sanitario se utiliza más con la izquierda que con la propia extrema derecha. Incluso como ese cordón sanitario también le da un elemento de outsider a la extrema derecha en un momento de crisis de anti-establishment, de crisis de régimen, lo victimiza, lo hace todos contra nosotros y evidentemente difumina a la izquierda utilizando a todos son iguales y todos son parte del sistema. Como la izquierda es vista en muchos casos como parte del sistema y evidentemente como parte del sistema, como parte del problema. Y esto es un elemento fundamental. El libro plantea preguntas complejas que creo que la izquierda no nos hacemos, que la izquierda nos deberíamos de hacer y que la derecha se hace y responde. Por ejemplo, a mí hay una cuestión que me preocupa mucho, que es la cuestión de la seguridad. ¿Cuál es nuestra propuesta ante el problema de la seguridad? Más allá de los eufemismos, está muy bien decir no, contra la seguridad lo que tenemos que hacer es aumentar los servicios públicos, acabar con la desigualdad.
sí, eso está bien y es necesario, y no vamos a acabar con la violencia si no atajamos de forma estructural una serie de elementos. Pero mañana, ¿qué? Digo porque Bukele sí da una respuesta. Bukele ha declarado una guerra contra los pobres y en El Salvador ha metido prácticamente al 10% de la población en la cárcel. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es nuestra propuesta de seguridad? Para que nuestra vecina y nuestro vecino mañana salgan tranquilos a la calle. La extrema derecha responde. La izquierda no. Y creo que hay ciertas preguntas y hay otras. ¿Cuál es nuestro modelo de familia? ¿Cuál es nuestro modelo de comunidad? Hay una serie de preguntas que nosotros tenemos que responder. Igual que es fundamental que la izquierda vuelva a reconstruir una propuesta de superación utópica del capital. La extrema derecha nos propone, ante la incapacidad de imaginar el futuro, ante la crisis del capital, volver al pasado. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Gestionar el capitalismo con rostro humano? Ahora mismo tenemos algún tipo de izquierda, digo, con izquierda con representación parlamentaria sólida, con capacidad de ganar, que esté planteando un futuro de superación del capitalismo. ¿Cuál es nuestra propuesta de futuro desde la izquierda? ¿Cuál es el principal enemigo del movimiento reaccionario, de la extrema derecha? El feminismo y el ecologismo. ¿Por qué? Porque plantean un futuro. Porque plantean una propuesta de futuro. Por eso es el mayor enemigo de un movimiento reaccionario. Una compañera decía de una forma un poco provocadora, ¿no?, que el movimiento sindical había estado todo el siglo XX intentando montar una huelga internacional de trabajadores y había tenido que venir el movimiento feminista en el siglo XXI para hacer una huelga internacional, ¿no? Yo creo que la capacidad de ciertos movimientos en imaginar el futuro es uno de los grandes enemigos del movimiento reaccionario y deben de ser una de las grandes pistas sobre por dónde deberíamos ir nosotras y nosotros al construir una alternativa que pueda imaginar el futuro. Y el libro plantea y termina simplemente con 4 ejemplos de cosas que hemos hecho bien. O sea, porque también a veces hacemos cosas bien, a veces se gana, y creo que hay que ponerlo en valor. No para intentar replicarlo de forma mimética en Argentina o donde estemos, sino más bien como inspirador, ¿no?, de procesos que se pueden dar. Evidentemente abordo la victoria de Black Lives Matter en Estados Unidos, el movimiento feminista chileno y polaco, especialmente interesante el polaco, porque es mucho más duradero en el tiempo que el chileno, ¿no?, en la experiencia chilena. El movimiento de Rock Against Racism en Inglaterra en los años finales de los 70, principios de los 80, y cómo un movimiento contracultural consiguió robarle la juventud a un movimiento neofascista floreciente en Inglaterra, como consiguió que lo radical no sea poner una esvástica, ¿no?, como hizo Bowie, ¿sabes?, en su momento, ¿sabes?, y cómo incluso construyó géneros culturales y musicales particulares nacidos de ese movimiento
antirracista. También podríamos coger FEBDA en los 90 en Toulouse, ¿no? Es un ejemplo parecido, o la construcción de un movimiento antifascista diverso que vence a Amanecer Dorado en Grecia, ¿no? Una serie de ejemplos para intentar inspirarnos en lo que debería ser pues nuestra construcción propia para enfrentarnos a esta ola reaccionaria global, ¿no? Hay una frase, ya que Lowy hace el prólogo, que a mí me gusta mucho de Lowy, y es que Lowy dice que el marxismo es todo lo contrario a la Coca-Cola. La Coca-Cola normalmente tiene más o menos el mismo sabor en casi cualquier país, la misma tipografía, el mismo color, la misma publicidad, y él dice que el marxismo es todo lo contrario. El marxismo se parece más al arroz, donde tiene una base común y cada pueblo le pone sus ingredientes y construye su propio plato, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que construir nuestro propio plato de arroz para enfrentarnos a esta ola reaccionaria que tiene evidentemente elementos comunes, pero que también tiene particularidades que tenemos que enfrentar de forma colectiva, buscando seguridades, reconstruyendo lazos comunitarios y reconstruyendo lazos de clase para enfrentarnos a este fenómeno. Sí me parece, en términos de poner en caja qué significa Milei en Argentina, que hay algunos elementos que sí son particulares. El primero tal vez es que el tema de fondo es que este es un país con una inestabilidad económica de verdad única en la región. No es lo mismo el triunfo de Bolsonaro en Brasil que el triunfo de Milei en Argentina, con la crisis inflacionaria que tenemos, pero además con el rol que tiene la deuda como sometimiento, pero también como chantaje, ¿no? Que es una cita que vos ponés en el libro, una cita de Lazzarato, de la deuda como mecanismo de chantaje del neoliberalismo. Yo creo que acá en Argentina, digamos, estamos pasando de la deuda como sometimiento a la deuda como mecanismo de chantaje claramente. Este discurso de la escasez es un discurso que comparten todas las derechas y que, bueno, apenas asumió el gobierno Milei, escuchamos la famosa frase: no hay plata para nadie, no se puede tener cultura, no se puede invertir en cultura, en el cine, en el teatro, en ninguna otra cosa que no sea sacar a la gente de la pobreza. Sin embargo, la pobreza todo el tiempo crece, los sueldos nos alcanzan cada vez menos. Digo, ese discurso de no alcanza para todos, pero en realidad es un no alcanza para nadie que pertenezca a los sectores populares, ¿no? Nosotros veníamos diciendo ya hace varios años de que vivíamos en una crisis económica que no tenía un correlato en crisis política. Sin embargo, sí tuvo un correlato en una tormenta electoral, un terremoto electoral, que es el concepto que vos utilizás en el libro. Acá no hubo una crisis política y hace 10 años que transitamos una crisis económica, pero sí hubo un terremoto electoral que tuvo como resultado, en segunda vuelta, unas elecciones con muy poca participación, pero el resultado final fue un triunfo de Milei por muchos más puntos de los que nos podríamos haber imaginado verdaderamente algunos meses antes, ¿sí? Algunos elementos similares tienen que ver también con la crisis de los partidos políticos tradicionales, una crisis de nuestro partido del orden, que es el PJ, que es el peronismo, pero también una crisis en la derecha tradicional, que había logrado armar un partido que había tenido sus elecciones y había triunfado, y había tenido un gobierno que había sido un gobierno de lo que hoy es un reformismo, digamos, de derecha, que es el macrismo, a la luz de lo que está sucediendo, ¿no? Más allá del rol que tenga hoy la figura de Macri como tal. Pero en algunos sentidos me daba la sensación de que Milei es el peor de todos, porque creo que, bueno, tal vez es el único anarcocapitalista o ultracapitalista de todos estos gobiernos de derecha. Digo, no sé, Meloni es nacionalista, Trump también, digamos, ¿no? Esto de Make America Great Again, en realidad está hablando a ese trabajador, a esa white trash, ¿no? A ese trabajador que tal vez está en la lona, pero que, bueno, fue el trabajador que mejor sostuvo y ponderó esos años dorados norteamericanos, pero bueno, es producción, es crecimiento económico, con todo lo que eso implica para la crisis climática y demás, pero bueno, acá tenemos un ultracapitalista, digamos, que repele todo aquello que tenga las mínimas connotaciones de soberanía nacional, digamos. Eso de verdad es distinto tal vez al resto.
y que en estos primeros 3 meses lo que vemos es una consagración de la crueldad, ¿no? La crueldad en muchísimas formas, desde no darle medicamentos a enfermos graves, el protocolo antipiquetes, la prohibición del lenguaje inclusivo en el Estado Nacional, el decreto que modifica o elimina más de 70 leyes, el cierre del INADI. Digo, hay muchísimas políticas que son verdaderamente una consagración de la crueldad, y con su correlato en los medios, sobre todo lo que tiene que ver con las redes sociales y demás. Sin embargo, es importante mencionar que esa fuerza política, que es la Libertad Avanza, que yo creo que logró, como dice Semán, sortear todas las fuerzas centrífugas que tenía o que podría haber tenido adentro para lograr ganar las elecciones, tiene adentro también otro sector, que es el sector por ahí que representa más Villarruel, que sí es un sector más de derecha, más tradicional o más nacionalista, más pro-militar también, pero que yo creo que no está del todo, bueno, hoy si alguien acá vio la entrevista que le hicieron ayer a Villarruel, seguramente podrá también después intervenir en ese sentido, pero creo que es bastante claro que ella no comparte gran parte de las medidas que tal vez están en la agenda, sobre todo en lo que refiere más a la cuestión más privatista, ¿no? Más ultracapitalista, el igualar para abajo, ¿no? Que es otra discusión que Milei todo el tiempo pone sobre la mesa: con esto no hay plata, digamos. Yo creo que justamente la relación que tiene este sector más ultraliberal con este otro sector más nacionalista, más clásico, es interesante, es un tema para observar. Y creo también que es muy importante pensar en América Latina, porque lo pienso con Bolsonaro, Lula, ¿no? Y creo que también se puede pensar acá en Argentina lo que representa este emergente en un contexto de venir de gobiernos más progresistas o, bueno, en el caso tal vez de Lula, de amplia base popular, más progresistas en general, con políticas que hacen parte de esa agenda neoliberal progresista de la que habla Nancy Fraser, claramente, porque no terminan con el extractivismo, ni tienen un horizonte emancipatorio, mucho menos, que eso, pero sí en lo que respecta a derechos civiles y a muchas otras cuestiones vinculadas tal vez a la agenda feminista, LGBT y en otros aspectos, sobre todo en los últimos años, ha tenido un peso más o menos fuerte. Ni hablar de lo que fueron los gobiernos aún anteriores, ¿no? Me refiero a los que son post-crisis de 2001 en términos económicos, y cómo eso se recuerda o era recordado cuando en el 2019 se votó al gobierno anterior a este, con lo que después terminó significando. Y lo difícil que eso nos pone las cosas cuando escuchamos, declaraciones de sindicalistas que dicen que en el 2019 derrotamos al neoliberalismo. Que entonces, bueno, es un poco difícil la discusión política con algunos sectores, pero bueno, desde nuestro punto de vista, que es un poco lo que me parece que estaría bueno, obviamente, que pregunten lo que quieran preguntar sobre el libro y demás, pero me parece súper interesante esta idea de pensar cómo luchar, ¿no? Cómo combatir a esta ultraderecha. Un poco acá Miguel tiraba algunas cuestiones, pero me parece muy interesante esta idea de luchar contra sus causas, ¿no? O sea, luchar contra esta ultraderecha es luchar contra las causas que hicieron que estas ultraderechas, que tal vez venían existiendo en muchos países hace bastante tiempo, se venían cultivando, esto no es un fenómeno que aparece de un día para el otro, pero que sí se agudiza a partir de los últimos tal vez 10, 12, 15 años, que tiene mucho que ver con esta crisis del 2008 que promete y que lleva paquetes de austeridad al mundo entero, y que en América Latina esos paquetes de austeridad tienen justamente otro rol, ¿no? Un rol mucho más denso, porque ya vivimos en el continente más desigual del mundo, que también es el continente más violento del mundo, ¿por qué será que es el más desigual y también es más violento? Y esta idea de pensar cómo discutir con esas retóricas que justamente tienen, a favor supuestamente de las clases medias y trabajadoras, cuando sabemos que no lo son, y que acá en Argentina lo vemos con la discusión sobre la casta, que la casta iba a pagar, la casta política iba a pagar, la fiesta de la política, y sin embargo, ¿no? Somos todos la que la estamos pagando. Pero pensar un poco, ¿no? Con qué retóricas nos podemos enfrentar de verdad a este discurso. Y por otro lado también otro tema que quería introducir, que después igual estaría bueno charlarlo en general, que es la idea del frente único, que no es un frente electoral, que no es un frente popular, ¿no? Y que es un frente con un componente fuerte de clase,
con una perspectiva obrera y socialista, por decirlo de alguna manera, y que tiene, desde nuestro punto de vista, es digamos, una de las estrategias más importantes que podemos sacar de alguna manera de la galera. Hay que reinventarla, hay que volver a ver de qué manera generamos los puentes necesarios con todas las organizaciones de los sectores populares, de las clases subalternas, que podrían poner en pie un programa, aunque no estamos hablando de fascismo, pero antifascista, de avanzada, emancipatorio, de izquierda, y que bueno, creemos que es la tarea del momento, pero bueno, son algunos de los temas, así de los titulares que quería tirar para introducir la discusión un poco también del caso argentino. Yo siempre digo que Italia es un magnífico laboratorio político, ¿no? Si vemos, de hecho hay un capítulo sobre Italia y la berlusconización de la política en el libro, ¿no? Entonces, si vemos Italia, cómo va avanzando la política de construcción de una nueva derecha, de un nuevo partido, de una lógica de partido-empresa, de Castiglione, de Forza Italia, en torno al propio Berlusconi, cómo es el primero que incorpora a la extrema derecha a un gobierno europeo, cómo el propio Berlusconi teoriza que hay que incorporar a la extrema derecha para construir una estabilidad dentro del bloque dominante de la derecha en Italia, ¿no? Cómo lo va haciendo y cómo termina siendo devorado por su propio fenómeno, ¿no? Pero eso que pasa en Argentina en ¿cuánto? 3 años más o menos, Sí. En Italia son 25. Claro. Yo creo que ahora estamos en un proceso de aceleración, las crisis aceleran ese tipo de procesos soterrados o que se iban dando de largo aliento, y evidentemente yo creo que hemos visto cómo la crisis de régimen en España favoreció la emergencia de Vox, porque Vox no deja de ser una escisión del Partido Popular, de una extrema derecha que siempre había estado en el Partido Popular, pero que el Partido Popular primero es un partido, tú me decías, claro, más parecido al macrismo, evidentemente, porque es que el Partido Popular español se parece mucho más al Partido Republicano norteamericano que a la democracia la democracia cristiana, por ejemplo, de la CDU alemana, ¿no? O sea, en el sentido de más de partido Castiglione, atrapala todo, donde diversas familias conviven en su seno y disputan internamente puestos de poder. De hecho, Vox nace en cierta medida por una frustración de las expectativas generadas por parte de la movilización de la derecha española ante el gobierno de Zapatero, conjugado con una crisis de régimen que hace que por primera vez se rompa el Partido Popular y esa escisión sea exitosa. Pero si te das cuenta, es exitosa 6 años después de haber roto con el PP. O sea, no es exitosa al inicio de salir, con lo cual también esa cámara lenta que en Argentina se acelera por la crisis, en España lo podemos ver todavía como un poco de cámara lenta, pero cuando emergen también la rapidez es mucho más grande, ¿no? O sea, vemos como en 6 años prácticamente Vox es inexistente, y cuando consigue entrar en el primer parlamento y convertirse en una novedad, es un elemento de salto, ¿no? Elemento de aceleración de tiempos. Chega en Portugal, que es el primer partido que cuestiona la herencia democrática de la Revolución de los Claveles, que no es poca cosa en Portugal. En las presidenciales de 2019 tenía 1,8% de los votos. 2024, 18% de los votos. O sea que vemos justamente cómo hay ciertas aceleraciones que tienen mucho que ver para mí con la crisis de régimen interna que vive cada país.
y evidentemente América Latina es mucho más explosivo en ese sentido que Europa, pero justamente los terremotos electorales más explosivos en Europa se dan en medio de la crisis del 2008. O sea, la crisis de deuda del 2009, 2010, 2011, que favorece ciertas expresiones y terremotos electorales también por la izquierda, o sea, el fenómeno Syriza, ¿no? O sea, Syriza es prácticamente insignificante electoralmente hasta el 2012-2013. O sea, bueno, insignificante. O sea, el FIT aquí, para entendernos, digo de porcentaje de votos, ¿no? O sea, Izquierda Unida en España, o sea, no era algo que pudiera convertirse en gobierno. A eso me estaba refiriendo, ¿no? A ver, yo creo que hay una cuestión importante, o sea, y además el compañero mencionaba a Brown, que yo la menciono mucho en el libro, ¿no? Para mí la mutación hacia un neoliberalismo autoritario no significa que el gen autoritario no haya estado presente de una forma constante en el neoliberalismo, y de hecho Wendy Brown justamente es lo que aborda, ¿no? Sino que se lo digan a chilenos y argentinos, ¿no? O sea, lo que significa el autoritarismo neoliberal con dos dictaduras para aplicar a sangre y fuego a los Chicago Boys en la economía. Eso es un elemento evidente. La novedad, yo creo que es la internacionalización de ese autoritarismo, la pérdida de capacidad de seducción de lo que había sido el neoliberalismo progresista. O sea, yo creo que hay una pérdida de capacidad de seducción de ese neoliberalismo progresista, y eso aumenta el elemento coercitivo del autoritarismo vigente, que no solo aborda la extrema derecha, sino que lo podemos ver en el propio Macron y la propia evolución autoritaria de Francia y de Macron. Yo creo que no somos muy conscientes que Francia lleva 8 años con un estado de alarma permanente, que es un estado que cercena derechos y libertades básicas de la propia república, a raíz de los atentados de Bataclan, que todavía no se ha quitado de en medio, y eso no podría ser posible justamente sin esa lógica autoritaria de la que hablábamos antes. Para mí el Frankenstein no es el neoliberalismo, para mí el Frankenstein es el iliberalismo. O sea, el concepto de democracia iliberal, ¿no?, que utiliza incluso la propia Orbán, nunca confundir con Urban, por favor, ¿sabes? O sea, como elemento importante. Orbán habla de que él está construyendo una democracia iliberal. Y ese concepto es como un Frankenstein para buscar una paradoja que vea cómo se recogen ciertos elementos que parecían vivos, ¿no?, para construir un ente muerto, un ente vacío. O sea, el iliberalismo es el elemento de eliminar los genes de lo que se ha ido la democracia liberal, con la separación de poderes, la libertad de prensa, el derecho a la protesta, la protección a minorías, ¿no? Una serie de elementos, y que al final parece que lo democrático es votar cada 4 años, incluso sin saber realmente si hay una garantía de que ese voto sea respetado realmente, ¿no? Yo hablaba justamente, para mí, que eso sí está en abierto, lo podéis ver, sobre el iliberalismo. Yo tengo un artículo en Viento Sur que es el iliberalismo fase superior del neoliberalismo. O sea, yo creo que es una consecuencia lógica del neoliberalismo autoritario, que la lógica de mercado es comerse cualquier espacio democrático. Cualquier espacio democrático y cualquier espacio comunitario. Y para mí, o sea, sobre el tema de lo que comentaba el primer compañero Clablao, yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que la derecha no quiere hacer desaparecer el Estado. No quiere hacer desaparecer el Estado. Milei no quiere hacer desaparecer el Estado. O sea, Milei quiere doblegar al Estado solo para unos intereses particulares de una parte
de las élites. El propio Trump no quiere acabar con el Estado, quiere utilizar el Estado para maximizar justamente sus beneficios. Pero si vemos, hay un elemento de cierta lógica medieval, ¿no?, en el surgimiento, que no es nuevo tampoco, de los procesos de ejércitos privados, ¿no? De hecho, el paramilitarismo es de largo aliento en Colombia, ¿no? Pero ahora que se ha puesto como muy de moda, ¿no?, la lógica de los condotieros modernos, ¿no?, con esos ejércitos privados que pueden intervenir en África, de repente en Ucrania, ¿no?, pero que ya participaban en la guerra de Irak o de Afganistán por parte de Estados Unidos, o sea, que tampoco es un fenómeno especialmente moderno en ese sentido, la privatización de ciertos de cierto monopolio del derecho a la violencia, ¿no? O sea, que teóricamente tiene el Estado. Pero justamente lo que estamos viendo ahora, en el último periodo, es un reforzamiento del aparato público militar. De hecho, estamos ante una remilitarización global, con una inversión como nunca ha habido de gasto público en materia de defensa o en materia militar. De hecho, el ejemplo más paradigmático es Europa. Europa por primera vez va a llegar al gasto del 2% de su Producto Interior Bruto en gasto militar, que era algo inaudito hasta ahora, ¿no? Y es justamente por la confluencia de los choques interimperialistas que se están dando, el elemento neocolonial y la cuestión neoextractivista, en donde estos ejércitos no es para pegarse en Ucrania, sino es para pegarse en África. Es para pegarse en África en una lógica neocolonial, una vuelta neocolonial del reparto del mundo, ¿no?, entre potencias, una vez que se consuma la crisis de la potencia dominante hasta ahora, que era la estadounidense. Con lo cual, yo no creo que la derecha esté planteando acabar con el Estado, sino reformarlo, que es diferente. Y yo creo que esto es un elemento importante. Claro que hay menos Estado en todo lo que había sido hasta ahora el estado del bienestar como elemento de reparto de la riqueza o de salario diferido hacia la clase obrera. ¿A qué me estoy refiriendo? En donde hay menos Estado es en educación, es en servicios sociales, es en sanidad, es en limpieza de calles, pero justamente hay más Estado en seguridad, en ejército, en elementos de control, en cuestiones geoestratégicas, con lo cual yo creo que ahí sí que es un elemento que me parece importante matizar, de lo que yo vería sobre esto. Y hay una cuestión sobre Milei, como que puede parecer... Todos tienen una especificidad, ¿no? Como una especificidad, o sea, pues si tú quieres mirar a Bukele, pues Bukele será más que un anarcocapitalista, un populista punitivo, ¿no? O sea, el elemento del populismo punitivo está como más. Pero por cierto, ciertos elementos anarcocapitalistas están presentes también en el gobierno de Bukele. Por ejemplo, el tema cripto, ha sido ni siquiera Milei se ha atrevido a hacer lo que ha hecho Bukele en el país con el tema de Crypto Brothers, ¿sabes? Aquí incluso de crear una ciudad cripto, o sea, en El Salvador, ¿no? En Vox, por ejemplo, está súper presente las familias anarcocapitalistas y anarcoliberales en ciertos elementos del alt-right que auparon a Trump al gobierno, y dentro del Tea Party estaban muy presentes también. De hecho, la inspiración de Milei de paleolibertario es norteamericana, ¿sabes? Justamente, con lo cual vemos como que
aquí a lo mejor el elemento más significativo es ese, pero ese elemento sí está presente también en otras extremas derechas. De hecho, es curioso cómo, por ejemplo, Vox puede defender a una gran multinacional como Uber contra su propia base social, que en España son los taxistas, ¿no? ¿Sabes? O sea, los taxistas históricamente en España han sido de derechas o de extrema derecha, ¿sabes? No todos, no se puede generalizar, ¿no? Pero mayoritariamente. El conflicto contra Uber lo radicalizó hacia la izquierda. Y aquí hay un elemento que a mí me parece fundamental: cómo las experiencias de lucha son performativas. O sea, yo nunca iba a pensar, cuando estábamos en Podemos y nos enfrentamos a Uber, que los taxistas, yo recuerdo en una campaña electoral vinieron como 500 taxistas a llevarnos a toda la gente que estábamos ahí de Podemos a celebrar el resultado electoral, ¿no? Entonces, para mí era como súper friki, ¿no? O sea, súper random, ¿sabes? O sea, esta gente que siempre les he escuchado yo hablando contra feministas, ¿no? Contra todo, de repente, bueno, pues creo que el elemento de lucha es performativo, ¿sabes? La experiencia de lucha es un elemento performativo y yo creo que es un elemento fundamental para combatir también a la extrema derecha. Hablábamos antes de la cuestión del futuro y ahí hay un elemento que me parece fundamental, que es el tema de la seguridad, ¿no? O sea, la seguridad, ¿cómo ofrecemos seguridades desde la izquierda? Yo creo que nosotros no podemos ofrecer seguridad hasta que no reconstruyamos un proyecto de superación del capitalismo. O sea, hasta que no seamos capaces de volver a crear una propuesta totalizante de superación del capitalismo, porque es la única forma de poder afrontar la principal contradicción actual, que es capital o vida. Y yo creo que esto es un elemento que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Cómo somos capaces de reconstruir eso a la vez que en el mientras tanto disputamos elementos de seguridad y reformas no reformistas, ¿no? Y cómo planteamos reformas que nos puedan, de desobediencia, que nos puedan llevar hacia un camino de superación del capital, ¿no? O sea, cómo podemos meternos en el templo de la propiedad privada, cómo nos podemos meter en una serie de elementos que generen conflicto, para que ese propio conflicto también elabore un elemento performativo hacia la base social con la que queremos construir ese futuro, ese mañana, ¿no? O sea, y yo creo que, por ejemplo, el tema de la deuda, ¿no? O sea, el tema de el impago de la deuda. Hay un debate que a nosotros siempre en Anticapitalistas, estos años que hemos estado en las instituciones, nos ha atravesado mucho. O sea, ¿cómo se puede construir conflicto social desde la institución? ¿Cómo es ese conflicto social? ¿Cómo construimos ese conflicto social? ¿Cómo, por ejemplo, declaramos el impago de la deuda y lo que supone eso? Imaginémonos que los compañeros de la CONAE en Ecuador ganan las elecciones. Ahora mismo están trabajando una lógica anti-extractivista con un frente minero a nivel del conjunto del Ecuador, ¿no? Y que supera también lo que sería al movimiento indígena, ¿no? Imaginémonos que declaran invalidados todas las concesiones mineras del país. Eso no es una reforma que vaya a traer mañana el socialismo, pero sí, desde luego, que nos acerca más hacia ese objetivo. Y entre otras cosas porque genera una lógica de confrontación. Y ahí, trasladado fuera de la institución a la cuestión del movimiento, yo creo que, extrayendo las lecciones del periodo que estamos terminando ya de acabar en el Estado español, nacido en el 2011, ¿no? con el periodo de las plazas y demás, si yo me quedo con algo de ese periodo, es con el movimiento de la vivienda.
cómo el movimiento de la vivienda nos permitió construir seguridad ante la inseguridad, o qué mayor inseguridad hay que te quedes en la puta calle, que te echen de tu casa con tu familia y te quedes sin ningún tipo de alternativa en la calle con tu familia. Cómo el movimiento de la vivienda construyó colectivamente, cómo construyó seguridades colectivas, seguridades que permitían reconstruir lazos de clase, lazos comunitarios, en donde tu vecino ya no era un peligro, sino tu vecino era tu solución, era parte de la solución a tu problema, porque era el que organizadamente evitaba que te echaran de tu casa. Para mí eso es construir seguridad, en el aquí y en el ahora, no seguridad teórica, no, seguridad en el aquí y en el ahora. Cuando tú reconstruyes los lazos comunitarios, también combates todo tipo de inseguridades. Evidentemente la inseguridad habitacional, la inseguridad laboral, pero también la inseguridad de la violencia. Como el movimiento de la vivienda, además, planteó una lógica contrahegemónica en donde consiguió instalar un discurso que chocaba con un elemento central, que es la propiedad privada. Como el movimiento de la vivienda consiguió decir que la vivienda no era un bien de mercado, sino un derecho. Y que nadie podía no tener el derecho a una vivienda digna. Y que eso estaba por encima de la propiedad privada. Eso es un elemento contrahegemónico importantísimo. Y eso es una reforma no reformista, o sea, que nos permite avanzar. Creo que es muy interesante esto para enfrentarnos justamente no solo a la extrema derecha, sino a las causas que construyen el espacio político para esta extrema derecha. Yo siempre pongo un ejemplo. ¿Dónde no hay extrema derecha en el Estado español? Digo, electoralmente hablando. Seguro que hay ultraderechistas, o sea, yo eso no lo niego. El País Vasco. El País Vasco fue la región de Europa que en los últimos 10 años más días de huelga perdió. Es una sociedad densa, articulada, no solo puede ser los sindicatos mayoritarios más combativos de Europa, con una lógica además de cajas de resistencia, de dinámicas de autoorganización y demás, sino que incluso tiene asociaciones culinarias. Claro que sí. O sea, para mí construir comunidad no es solo construir frentes revolucionarios. Construir comunidad es encontrarnos, es discutir, es tener un espacio donde poder hablar con el vecino, no desconfiar de él. Cuando te entra la mierda xenófoba por el móvil, lo peor es que no puedas hablar con tu vecino y decir, mira, me ha llegado esto, ¿tú crees que es verdad? No tener ni siquiera eso, ni siquiera un espacio donde poder compartir esa lógica, en donde poder rebatir este elemento. Creo que ahí están partes de las soluciones, que no están tan alejadas, ¿no?, de lo que podríamos ver, y que tampoco son inventar la pólvora. Nadie está proponiendo inventar la pólvora, sino es volver a recuperar ciertos elementos de cosas que hemos hecho bien, ver dónde se están haciendo, ver cómo las podemos trasladar aquí, ver cómo recuperamos ante la atomización neoliberal, recuperamos comunidad, lazos de clase, cómo entendemos que, yo creo que Hegel lo explicaba muy bien, la naturaleza aborrece el vacío. O sea, donde no hay organización,
Pues evidentemente entra una iglesia pentecostal o neopentecostal, claro que sí, donde no hay un sindicato, es más sencillo que entren discursos antiobreros. Sindicato combativo, esa es la tradición sindical argentina, mayoritariamente. O sea, creo que es muy importante tener esto para entender cómo enfrentar a la extrema derecha. Y por eso, para mí, la cuestión de pensar el futuro, pensar qué movimientos están imaginando ese futuro, cómo ese futuro, joder, tiene que ser sexy, ¿no? Un poco. O sea, digo porque yo creo que nadie quiere ser un monje franciscano o una monja franciscana, ¿no? O sea, no queremos construir un futuro de sufrimiento. Eso ya está, ¿sabes? No hay que inventar nada, ¿no? ¿Cómo construimos un futuro liberador, un futuro que sea sexy para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros hijos? O sea, ¿cómo construimos algo por lo que merezca luchar? Eso es lo fundamental. Y el feminismo construye algo por lo que merece luchar. Da una razón de esperanza. Eso es lo que tenemos que construir. Aprendamos.